En el vasto silencio del espacio, la nave de la princesa Kalisa avanzaba con una precisión implacable. Su casco de metal oscuro reflejaba las luces del sistema estelar que estaba a punto de conquistar. Las estrellas se estiraban a su alrededor, como si la galaxia misma temiera el paso de la nave de guerra Zathari. En el puente, Kalisa observaba las pantallas con una calma fría, su rostro impasible, como siempre. La nave cruzaba las fronteras del Imperio Zathari, donde su nombre era sinónimo de muerte y destrucción. Era una reina en un reino sin compasión, un ser que había nacido para conquistar y que vivía por la victoria. En todas las lenguas conocidas, su nombre era temido. En los mundos que había pisado, solo quedaban ruinas. Kalisa era una estratega excepcional, una guerrera incomparable, la heredera de un linaje antiguo y brutal. Su padre, el emperador de los Zathari, había forjado un imperio basado en la supremacía militar, y ella había superado todas sus expectativas. Con una inteligencia fría y calculadora, había destruido civilizaciones enteras con una rapidez sorprendente. Cada planeta conquistado le daba más poder y, sin embargo, cada victoria parecía más vacía que la anterior. La sala del puente estaba iluminada por la luz suave de las pantallas holográficas, que proyectaban mapas de la galaxia y las ubicaciones de los sistemas recién conquistados. Los oficiales a su alrededor hablaban en susurros, sabiendo que cualquier error sería castigado con rapidez y severidad. Kalisa los observó por un momento. Un destello de impaciencia cruzó sus ojos. No era una líder que tolerara la mediocridad. La perfección era el único estándar que aceptaba. Señora, hemos recibido un mensaje de un planeta en la frontera externa del imperio, anunció un oficial de comunicaciones, su voz tensa. El remitente es un humano, un terrícola. Se llama Aizen Miles. La mención de un ser humano hizo que Kalisa levantara una ceja, su interés momentáneamente cautivado. Los humanos no eran una raza conocida por su poder o su capacidad para enfrentarse a los Zathari, una civilización que dominaba la guerra, la tecnología y el arte de la destrucción. Los humanos, a pesar de su capacidad para sobrevivir, nunca habían sido una amenaza real. La mayoría de las veces, eran simples presas fáciles para los Zathari. ¿Qué podría querer un humano, solo, en las fronteras más alejadas del imperio? ¿Qué dice?, preguntó Kalisa, su voz implacable, pero con una ligera intriga. El oficial de comunicaciones, visiblemente nervioso, proyectó el mensaje en la pantalla central. La voz de Aizen Miles, clara y serena, resonó en la sala. Princesa Kalisa, sé que tu nombre es conocido en todos los rincones de la galaxia. Sé lo que eres capaz de hacer. Pero aquí, en mi planeta, te desafío a algo diferente. Ven y destrúyenos, si eres capaz. Pero no será tan fácil. No somos lo que crees. Te espero. Kalisa observó el mensaje sin decir una palabra, su rostro impasible. La arrogancia del hombre le irritaba, pero también despertaba algo dentro de ella. Un desafío. Una chispa de algo más que la simple destrucción. Un terrícola, desafiando a la princesa de hierro, la más temida de todos los Zathari. Eso era algo raro, casi insólito. Este hombre no sabe lo que está haciendo, murmuró Kalisa, su voz grave, llena de una certeza fría. Prepárense para el ataque. Nos dirigimos allí. La nave Zathari continuó su viaje hacia el pequeño planeta en las fronteras del imperio. Kalisa había visto su cuota de resistencia antes, pero nunca de un humano. Quizás el desafío de Aizen Miles era solo una táctica desesperada, un intento de ganar tiempo mientras su mundo se preparaba para la inevitable destrucción. No importaba. Kalisa había arrasado con sistemas enteros mucho más complejos que este. No quedaría nada de este planeta cuando ella terminara. La atmósfera del planeta era espesa y azulada, marcada por vastos océanos y continentes donde la civilización humana luchaba por sobrevivir en un entorno salvaje. Kalisa aterrizó en una zona deshabitada, donde los árboles se alzaban como gigantes, pero el suelo estaba marcado por signos de la guerra que ya había comenzado. No había señales de un ejército. No había fortificaciones, ni fuerzas de combate. Solo un hombre, un terrícola, y su obstinada resistencia. La princesa Zathari descendió de su nave, sus botas resonando en el suelo cubierto de musgo.
Una ligera brisa movía sus cabellos oscuros, y por un breve instante, Kalisa permitió que la naturaleza del planeta la tocara, aunque solo fuera por un segundo. Su mirada se endureció nuevamente cuando vio una figura acercándose lentamente. Ethan Miles apareció frente a ella, vestido con ropa sencilla de campesino, su rostro marcado por el desgaste y las cicatrices de una vida vivida en medio del caos. No llevaba armas. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una determinación inquebrantable. Su presencia era lo único que Kalisa no había anticipado. La calma en medio de la tormenta. «Así que eres tú», Kalisa dijo, su voz grave, llena de desdén. «Un humano que desafía a una princesa Zathari. ¿Qué esperas lograr con esto?» Ethan no se inmutó. Miró a Kalisa con una serenidad que, a la princesa, le resultó inquietante. «Lo único que quiero es que veas algo que nadie te ha mostrado antes», respondió. Kalisa frunció el seno. «¿Y qué es eso?» Ethan sonrió, pero no era una sonrisa de derrota o de valentía. Era una sonrisa que parecía saber algo que ella aún no comprendía. «Ríete», dijo simplemente. «Ríete alguna vez, princesa. Te mostraré lo que es vivir». Kalisa quedó congelada en el lugar, mirando al humano. «¿Ríeme?», repitió, sorprendida por la simplicidad de su desafío. Y, por primera vez en muchos años, algo dentro de ella vaciló. La fría princesa, conocida por su dominio de la guerra y la destrucción, se vio confrontada con una idea que nunca había considerado. «¿Por qué no te ríes alguna vez?», le repitió Ethan, su voz tranquila, pero llena de una sabiduría inexplicable. «Si Westfield Crosswell suntila humantout her hautolaf», pensó Kalisa, y por un momento se preguntó si la verdadera batalla no estaba en la conquista, sino en algo mucho más profundo. Kalisa observó a Ethan con una mezcla de desconcierto y desdén. ¿Cómo podía un simple humano, que claramente no entendía el peso de la guerra ni el poder de su imperio, decirle que se riera? Las palabras de Ethan flotaban en el aire como una nube invisible. «Ríe», como si fuera algo que pudiera simplemente hacer, como si su vida de victorias y sacrificios le hubiera dado el lujo de una sonrisa genuina. Ella había sido entrenada desde pequeña para ser una máquina de guerra, criada para no mostrar debilidad, para no ceder ante ninguna emoción que pudiera perturbar su control. Y, sin embargo, allí estaba él, un hombre aparentemente sencillo, desafiante, y con una sonrisa que hacía eco en algo muy lejano dentro de su ser. «¿Crees que esto es un juego?», le preguntó Kalisa, su tono más bajo y peligroso que nunca, mientras los soldados Zathari rodeaban a la figura humana con sus armas desplegadas, listos para actuar en cualquier momento. Ethan, sin embargo, permaneció tranquilo, observando su entorno sin miedo, como si el hecho de estar rodeado de tropas de élite no fuera una amenaza. «No es un juego, solo que tal vez no lo entiendes. Has conquistado muchos mundos, sí, pero no sabes lo que es ser humano. La lucha por la supervivencia, el valor de las pequeñas cosas. Ríete, y lo verás». Kalisa sentía la furia ardiendo dentro de ella. ¿Cómo se atrevía? Pero la verdad era que, por más que quisiera ignorarlo, había algo en sus palabras que la tocaba de una manera que nunca había experimentado antes. No entendía cómo un humano podía desafiarla tan abiertamente y, sin embargo, seguir de pie con esa serenidad, como si no temiera la muerte que le esperaba. Lo que Kalisa no sabía era que Ethan, a pesar de su apariencia común, había sido un hombre que había vivido más de lo que cualquier ser Zathari podría comprender. Había visto la devastación, había sentido la impotencia de la guerra, pero también había entendido lo que los Zathari aún no habían descubierto: la importancia de la conexión humana, la capacidad de encontrar algo por lo que valiera la pena luchar, más allá de la supervivencia. Mientras los soldados Zathari avanzaban hacia Ethan, Kalisa hizo un gesto con la mano, deteniéndolos. «¿Por qué no tomas un arma y luchas como un guerrero? Te haré saber lo que significa enfrentarse a la verdadera fuerza». Ethan, sin embargo, no se movió. «No necesito un arma. Mi fuerza está aquí», dijo, tocando su pecho. «Solo. Quítate la armadura, Kalisa. Ven, si puedes». Un desafío sin armas. Un desafío que Kalisa no pudo ignorar.
Miró a sus soldados y, sin una palabra, se adelantó, despojándose de la pesada armadura de combate que la había definido durante toda su vida. Ahora solo estaba ella, la princesa, y el hombre que había hecho que algo profundo dentro de ella despertara. El silencio era absoluto. Ambos se quedaron allí, frente a frente, en medio de un campo desolado. Kalisa había conquistado planetas enteros, derribado imperios, y sin embargo, nunca había estado tan confundida como en ese momento. Ethan la observó por un largo rato, sus ojos calmados y directos, como si esperara algo más de ella. Kalisa, por su parte, se dio cuenta de que no tenía una respuesta para lo que acababa de vivir. Había vencido en innumerables batallas, pero esta era diferente. «Dime, ¿por qué no te ríes?», preguntó Ethan nuevamente, sin prisas. «¿Y qué quieres que haga? ¿Me ría mientras te observo morir? ¿O crees que con una sonrisa el mundo cambiará?», respondió Kalisa, su voz cargada de incredulidad. Ethan se acercó, paso tras paso, como si estuviera en un camino que solo él conociera. A veces, la lucha no está en la violencia ni en la guerra. Es en la capacidad de ver más allá de la destrucción. Te he visto. Te he visto destruir mundos sin siquiera pestañear. Pero no te he visto vivir. Kalisa quería gritarle. Quería ordenar a sus tropas que lo aniquilaran. Pero algo la detenía. La mirada serena de Ethan le hablaba de algo que nunca había conocido. Algo que había sido ajeno a su existencia durante toda su vida. La humanidad, con todo su sufrimiento y esperanza, parecía brillar en él como una luz en la oscuridad. «¿De qué hablas?», preguntó Kalisa, pero su voz ya no estaba llena de furia, sino de una curiosidad confusa. «The rear Kalisa», de conectar con los demás, de entender lo que es la vida en su forma más pura. Los Tatari lo han olvidado. Solo conocen la guerra, la conquista. Y no te hablo solo de tus enemigos, te hablo de ti misma. Kalisa estaba en silencio, sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. La verdad era que, en ese momento, ni ella misma sabía quién era. Había sido entrenada para ser una herramienta, una fuerza de la naturaleza, pero jamás se había permitido ser simplemente humana. De repente, algo en su interior cambió. No era una gran epifanía, sino una chispa, como si un velo se levantara lentamente de sus ojos. Ella estaba rodeada de tecnología avanzada, de poderosas armas, de naves que podrían destruir planetas enteros, pero frente a ella había algo que ninguna de esas cosas podría darle: una verdadera conexión. «¿Por qué no reímos ahora?», dijo Ethan con una sonrisa que nunca había dejado de ser cálida. Kalisa no respondió de inmediato. Solo observó su rostro, su sonrisa tranquila, y se dio cuenta de que nunca había visto algo tan genuino. La ironía de todo esto le golpeó de lleno. Estaba a punto de destruir al único ser que le había mostrado algo más que sufrimiento, algo más que guerra. Ethan no era un guerrero. No tenía un ejército detrás de él ni una flota que lo respaldara. Pero en su calma, en su desafío, en su humanidad, había algo que Kalisa no podía ignorar. Por primera vez en su vida, la princesa de hierro se vio a sí misma no como una conquista, sino como una persona. Y con esa revelación, algo en su alma se quebró, como si el peso de las estrellas sobre sus hombros fuera finalmente demasiado para soportarlo. El viento soplaba suavemente sobre el campo de batalla mientras las tropas tatari se mantenían listas, expectantes ante la indecisión de su líder. Kalisa estaba inmóvil, observando a Ethan con una mezcla de asombro y confusión. El planeta había caído ante su imperio en innumerables ocasiones antes, pero nunca de esta manera. Nunca había sido un hombre, un humano, quien había logrado desafiarla de forma tan simple pero tan profunda. Ethan seguía allí, de pie frente a ella, con esa sonrisa serena que parecía desarmar toda la arrogancia y poder que Kalisa había construido a lo largo de su vida. Nadie jamás se había atrevido a desafiarla de una forma tan directa, y mucho menos un humano, una especie que ni siquiera estaba en el radar de las amenazas intergalácticas. Pero el desafío era real. Kalisa podía ver algo más en los ojos de Ethan, una chispa de algo que ella misma había perdido. La risa, la ligereza que venía con el poder de simplemente ser. Durante tanto tiempo, ella había vivido bajo el yugo de la guerra, de la conquista,
de la necesidad de ser siempre la mejor, la más fuerte. Sin embargo, con este humano frente a ella, Kalisa comenzaba a preguntarse si toda esa lucha había valido la pena. «No estás entendiendo lo que te estoy pidiendo, Kalisa», dijo Ethan con una calma imperturbable. «No se trata de reírse por diversión. Se trata de permitirte sentir algo. Te desafié. Sí, pero mi lucha no es contra ti. Es contra la indiferencia que has permitido crecer dentro de ti». La princesa de hierro se sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Ethan no eran solo filosóficas. Estaban perforando una parte de ella que había estado cerrada durante años, una parte que no sabía cómo lidiar con la idea de dejar ir el control que siempre había tenido sobre sí misma, sobre el universo que dominaba. «¿Vas a dejar que tu imperio se derrumbe por una sonrisa?», preguntó Kalisa, su tono más frío y calculador que nunca. Ethan la miró fijamente, su rostro sin miedo. «Lo que está en juego no es tu imperio, Kalisa, es tu humanidad». De repente, el silencio fue interrumpido por un zumbido que reverberó a través del campo. Una nave de combate Zatari se acercó a gran velocidad. Los soldados que habían estado observando a Kalisa se pusieron en alerta, pero ella levantó la mano para detenerlos. Sus ojos se fijaron en la nave que aterrizaba a poca distancia, y sus pensamientos se aceleraron. La llegada de la nave no era una sorpresa. El alto mando Zatari había llegado para asegurar que Kalisa terminara lo que había comenzado. La voz de un comandante Zatari resonó en su oído a través de un comunicador. «Princesa, hemos recibido órdenes de destruir el planeta. Su resistencia no es digna de nuestra atención. Debemos proceder». Kalisa miró al comandante, su mirada fría. Pero su mente estaba dividida. Sabía lo que se esperaba de ella, lo que su pueblo esperaba de ella. Una vez más, su deber como princesa de los Zatari chocaba con lo que sentía en su interior. Ethan, por su parte, no se movió ni un centímetro. Su desafío persistió, inquebrantable. «El planeta no es la cuestión aquí», respondió Kalisa con calma. «Pero este hombre me está enseñando algo que no esperaba aprender». Los soldados Zatari intercambiaron miradas confusas, sin saber cómo reaccionar ante la declaración de su líder. Kalisa dio un paso hacia Ethan, su rostro serio, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Por un instante, olvidó la nave que estaba aterrizando, olvidó el vasto poder de su imperio. Solo había dos seres en ese campo, ella y el hombre que había osado desafiarla. «Ethan», dijo Kalisa, su voz bajando a un susurro, «te he escuchado, pero no sé si puedo hacer lo que me pides. Toda mi vida ha sido una guerra. No sé si puedo reír». Ethan la observó sin una pizca de desesperación, pero con una presencia tan fuerte que parecía abrumar a Kalisa. «No se trata de hacer nada, Kalisa. Solo se trata de ser. ¿Cuánto tiempo vas a seguir siendo una máquina de guerra?» La princesa Zatari tragó saliva. La duda, esa emoción que había mantenido a raya durante tantos años, comenzaba a asomar. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de las expectativas de su raza, pero también podía sentir algo más, algo liberador. No, no era una máquina. Ella era mucho más que eso. Con un suspiro, Kalisa se dio vuelta. «Detén el ataque. No destruirás este planeta». El comandante Zatari en la nave, al recibir la orden, se quedó en silencio, y Kalisa no esperó más explicaciones. Este planeta, aunque insignificante para su imperio, representaba algo más grande. Algo que ella, por fin, comenzaba a entender. «Esto no es el fin», dijo Kalisa, mirando a Ethan. «Es solo el comienzo». En ese momento, la risa de Ethan llenó el aire. No era una risa burlesca, ni una que se burlara de su victoria. Era una risa auténtica, genuina, que resonaba con una verdad que Kalisa nunca había experimentado. Aquel sonido, tan humano, tan lleno de vida, penetró en su alma. Y por primera vez en su vida, Kalisa sintió algo que había estado ausente durante tanto tiempo, una conexión genuina, un destello de lo que era ser verdaderamente viva. Un sentimiento que ni la destrucción ni el poder podían proporcionar. El campo de batalla ya no estaba marcado solo por naves y armas.
Estaba marcado por la posibilidad de algo nuevo, algo que Kalisa no había podido ver hasta ese momento. La humanidad no era una debilidad, como había creído, sino una fuerza. Y en ese mismo momento, Kalisa, la princesa de hierro, entendió que la verdadera batalla no era la que libraba contra sus enemigos, sino contra su propia soledad, contra su incapacidad para conectar con el mundo que la rodeaba. La nave Zatari comenzó a despegar de nuevo, pero Kalisa ya no era la misma. El control que había ejercido sobre todo a su alrededor ya no la definía. Ahora, por primera vez, se veía a sí misma como algo más. Un ser capaz de elegir, de reír, de vivir. Y mientras la nave se elevaba, Ethan sonrió una vez más, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, algo fundamental había cambiado. El sol del pequeño planeta brillaba débilmente, pero para Kalisa era más radiante que cualquier estrella en su vasto imperio. La guerra había terminado, no por la fuerza, sino por una decisión. La princesa de hierro, la que había hecho temblar a galaxias enteras, había renunciado a la batalla. Ya no se trataba de destruir un mundo para imponer su voluntad. Ahora, todo tenía otro significado. Kalisa miró hacia el horizonte, donde el paisaje intacto del planeta se extendía más allá de las montañas y valles. Las tropas Zatari habían regresado a sus naves, y la mayoría de ellas se había ido sin entender completamente qué había ocurrido. Para ellos, ella seguía siendo la líder implacable, la hija del emperador, la soberana absoluta. Sin embargo, para Kalisa, ese día había marcado un antes y un después. A su lado, Ethan caminaba tranquilo, como si nada hubiera cambiado. A pesar de todo, la calma con la que afrontaba la vida era lo que había desarmado a la princesa. No había gritos, ni pedidos de justicia, ni demostraciones de valentía. Solo un hombre que, en su simplicidad, le había mostrado la parte de sí misma que había mantenido enterrada durante años. La humanidad, esa misma humanidad que ella había destruido en otros planetas, estaba renaciendo dentro de ella. Creo que no entiendes lo que has hecho. Kalisa, dijo Ethan, mirando a los soldados que ya se retiraban. Su voz era tranquila, pero con una intensidad que Kalisa no podía ignorar. Lo sé, respondió Kalisa con una ligera sonrisa. Yo tampoco lo entiendo por completo. El aire estaba impregnado de una quietud extraña, como si el universo hubiera decidido hacer una pausa para observar lo que estaba sucediendo. La princesa de hierro, antes una máquina de guerra, ahora contemplaba la vida desde una nueva perspectiva. No fue la violencia ni la conquista lo que la hizo cambiar, sino algo mucho más sutil, la posibilidad de la risa, de la conexión, de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ethan, su rostro sereno pero curioso, esperando una respuesta. Kalisa lo miró, su mente trabajando a toda velocidad. No podía seguir siendo la misma. Ya no podía volver al Imperio Zatari con la misma mentalidad. Había algo más grande en juego ahora, algo que la había tocado profundamente. Voy a hablar con mi padre, dijo finalmente. Voy a explicarles que la guerra no es todo lo que existe. Hay otros caminos. Tal vez un día podamos cambiar el rumbo de nuestro pueblo. Ethan no dijo nada, pero Kalisa pudo ver en sus ojos la certeza de que no necesitaba palabras. El gesto de cambio estaba allí, y ya no importaba lo que el imperio pensara. El proceso de transformación ya había comenzado dentro de ella. A medida que las últimas naves Zatari desaparecían en el cielo, Kalisa y Ethan caminaron hacia la ciudad más cercana. Allí, las ruinas de la batalla habían comenzado a ser limpiadas por los pocos sobrevivientes. Los humanos, a pesar de su resistencia, habían sufrido pérdidas, pero su espíritu seguía intacto. Voy a hablar con ellos también, dijo Ethan, refiriéndose a los suyos. Les contaré lo que hiciste, lo que cambiamos. No serán fáciles de convencer, pero todo esto, la paz que ahora tenemos, no tiene precio. Kalisa se detuvo un momento, mirando al hombre que, sin quererlo, le había mostrado el camino hacia una nueva era. Nunca pensé que un humano podría enseñarme algo tan profundo, admitió, con un tono que nunca antes había utilizado. Todo mi universo siempre estuvo en torno a la conquista, el control. Ahora no sé qué hacer con todo esto. Ethan sonrió.
esa sonrisa tranquila que había sido su sello desde el principio. Tal vez solo tienes que dejarte llevar. Tal vez la respuesta esté en aprender a vivir, no solo a conquistar. Kalisa reflexionó sobre sus palabras. Nunca había conocido una forma de vida tan simple, pero tan llena de significado. El control, la lucha, la victoria, todo eso ya no parecía tan importante. Lo que realmente importaba ahora era algo mucho más cercano a la vida misma. Las personas, los lazos que unían a los seres vivos, la risa, el amor, la conexión. Unos días después, en el Palacio Imperial Zaatari, Kalisa se presentó ante su padre, el emperador, el hombre que había gobernado con mano de hierro, el hombre que le había enseñado que el poder lo era todo. Pero Kalisa ya no era la misma. Ella había entendido algo que su padre nunca comprendería. Padre, comenzó, su voz firme, pero con una calma inusitada. He decidido cambiar el curso de nuestro imperio. La guerra ya no será nuestra única solución. El emperador la miró, sus ojos llenos de sorpresa. La princesa que había sido su orgullosa heredera ahora hablaba con una serenidad que nunca había visto. ¿Qué estás diciendo, hija? ¿Acaso has olvidado nuestra misión? No, dijo Kalisa. Solo he comprendido que hay más en la vida que la conquista y el control. Los Zaatari no pueden seguir destruyendo para existir. Hay otras formas de alcanzar la grandeza, formas que no dependen de la destrucción, sino de la creación. El emperador frunció el ceño, pero algo en la postura de su hija lo hizo dudar. Era como si las palabras de Kalisa fueran una semilla plantada en su mente, algo que nunca antes había considerado. Esto no será fácil, dijo, su voz grave. Tu cambio podría ser nuestro fin. No, padre, respondió Kalisa, su mirada decidida. Es solo el comienzo. A partir de ese día, Kalisa comenzó a influir en su imperio. Poco a poco, y con mucha resistencia, las ideas de paz, cooperación y humanidad comenzaron a tomar fuerza. No fue fácil. Había enemigos, tanto dentro como fuera del imperio Zaatari, que deseaban mantener el control absoluto a través de la guerra. Pero Kalisa no cedió. Sabía que el futuro no sería construido sobre las ruinas de otras civilizaciones, sino sobre la comprensión mutua, sobre la paz. Y en su corazón, sabía que todo había comenzado en aquel planeta lejano, con un humano que le enseñó a reír. A partir de allí, el cambio en su vida había sido irreversible, y con él, el destino de un imperio entero. La princesa de hierro, conocida por su habilidad para destruir mundos, había encontrado algo más valioso que cualquier victoria. El poder de la humanidad, el poder de vivir.